Voy con la nota. ¿Estamos con Formento? Augusto. Augusto Formento, bienvenido a Fútbol Europeo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Bueno, estamos con uno de los delegados de Peñarol, la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y hay dos temas que me ocupan, porque quiero ir directo a ellos, esencialmente. Uno es, eh, ¿cuál es la actual situación, un poco de, porque el propio presidente se ha expresado sobre los temas arbitrales y cómo viene ese manejo, porque de alguna forma, indirectamente, Rubio establece yo diría que una línea o un vaso comunicante entre lo que es la conducción de la Asociación Uruguaya de Fútbol y lo que le pasa a Peñarol dentro de la cancha con los jueces. O sea, él establece que el hecho que Peñarol está contra Alonso, o por lo menos que no le vota todas las cosas que quiere Alonso, termina perjudicándolo a Peñarol dentro del campo de juego. ¿Cómo está esa situación hoy a nivel de lo que puedan hacer o no los delegados, incluso, no sé, también a nivel de los tribunales de la AUF? Bien, perfecto. A ver, en realidad la situación con los jueces, todos lo habrán podido ver, este año está bastante más tranquila. No quiere decir que no hayamos visto en alguna situación que podamos haber sido perjudicados, pero sí evidentemente el tono de las discusiones, o al menos de lo que es sobre todo declaración a nivel mediático, ha bajado mucho. Yo personalmente creo que eso le hace bien al club. De cuando hay algo realmente grave, sí tenemos que ir a buscar algunas respuestas, pero en este caso, al menos por ahora y en lo que va el campeonato, está bastante más tranquilo, ¿no? Y lo que tiene que ver con la comisión disciplinaria, bueno, creo que es un tema aparte, habría que separarlo, ¿no? Yo sí siento que Peñarol muchas veces termina siendo un poco el que cobra, ¿no? Con el que la comisión disciplinaria termina poniéndose un poco más riguroso, más estricto en algunas interpretaciones. Este, y no digo que esté bien o mal, lo que sí creo yo, y ya lo he dicho varias veces, es que necesitamos una unidad de criterios, no solo en la evaluación de lo que pasa en los partidos, en la instrucción de los expedientes, sino también en las sanciones y el grado de sanciones que se imponen en los clubes cuando hay algún tipo de responsabilidad, o cuando la comisión entiende que hay un tipo de responsabilidad. Augusto, justamente te iba a preguntar por esto, porque no escapa a nadie que en el último partido de Nacional en el Parque Central hubo un problema entre la hinchada, hubo agresiones y también se denuncia, no sé si hay videos o no, que hubo un herido de arma blanca dentro de la tribuna. Y bueno, el partido continuó, pero no sé si eso merece algún tipo de sanción más allá de una sanción económica, si puede haber o no quita de puntos, que es lo que reclaman de repente. A ver, siempre cuando le pasa algo a Peñarol, los primeros que reclaman son los de Nacional, y cuando le pasa algo a Nacional, los primeros que reclaman son los de Peñarol. Pero acá, en definitiva, son todos los demás clubes que también están involucrados, porque cualquier sanción para cualquiera de los dos grandes termina generando un beneficio a los demás clubes que también están en el campeonato, ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, antes que nada, quiero aclarar que cuando me refiero al trabajo de la comisión disciplinaria, yo creo que hacen una gran labor. Es difícil el trabajo que hacen y muchas veces los casos que llegan son de una complejidad importante, y hay que estudiarlos y hay que tomar decisiones que no son fáciles, ¿no? Y a veces también lo que sucede en el contexto del fútbol y a nivel político, la comisión necesita aislarse y tomar decisiones que muchas veces son antipáticas. En ese sentido destaco la labor de la comisión. En lo que tiene que ver a lo que comentás de Nacional, yo no vi la instrucción, no vi el informe de la Comisión de Seguridad. Lo que conozco es un poco lo que estás comentando y lo que trascendió en la prensa. Es cierto, lo que vos decís, que el reglamento, el código disciplinario puntualmente prevé algunas sanciones importantes cuando se suceden hechos, por ejemplo, ¿no? Si hay incidentes que sean colectivos y de inusitada gravedad, ¿no? Donde puedan derivarse lesiones o incluso hasta la muerte de alguna persona. Eso sí, podría llegar a implicar quita de puntos. Incluso creo que el código habla de 3 hasta 12 puntos, ¿no?
Pero bueno, ahí habrá que ver qué es lo que viene en ese informe, qué fue lo que realmente pasó, qué prueba hay o no hay, y que se diligencia y que después la comisión disciplinaria entienda que hay determinados hechos que están probados o no están probados y determinará si hay una responsabilidad y la gravedad de los incidentes. Con eso determinará alguna sanción. Augusto, Teóricamente puede pasar lo de la quita de puntos, te, perfectamente. te hago una consulta. Vos me dijiste, si hay algún herido de gravedad, y acá lo hay, el tema de si es herido, como además supongo yo, será hincha de Nacional, hace la denuncia o no, y entonces se tapa todo, como dice, lo tapamos con diario y no aparece. Pero si hay un herido de gravedad, como sería el caso, porque una herida de arma blanca es una herida de gravedad, te puede causar la muerte, lo mismo que un revólver. eh, Independientemente de si el partido continuó o no, hay quita de puntos, o el partido, además de que haya un herido, tiene que ser suspendido, como le ocurrió a Peñarol, que cuando hubo también una agresión con un revólver en la Amsterdam, y también hubo un problema sobre un revólver que nunca apareció, me acuerdo, en la cancha de Wanderers, y después termina en quita de puntos. Ahí es porque el partido se suspende o porque estaba el arma. ¿Cómo es la situación? Bueno, acá hay varias cosas. A ver, esto que les comentaba tiene que cumplirse todos los elementos, ¿no? La comisión tiene que entender que efectivamente fue un incidente colectivo. Eso no es indiferente, tiene que entender que efectivamente fue colectivo y no de carácter individual. Ya ahí Bueno, a puede ver, haber diferencias particularmente en entre el las Parque múltiples Central estaban opiniones, todos ¿no? a las trompadas, capaz que terminó uno solo No, no, herido. no, 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 Pero no, 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 hubo, no, ya no no. es la primera vez que se pelean en la hinchada entre Está los bien, propios hinchas de pero Nacional. Son colectivos. tenés que ver el hecho que puntualmente se está Bueno, tratando y no es colectivo. pero vos decís porque acá hay una toma de revancha personal en No, esto. Si se pelean 30 o 50 ya es colectivo. ¿Qué tiene que pero pelearse? acá no se 200. pelearon 30-50. Ya ha habido Bueno, peleas de toda la barra eso de es lo que, Nacional en un eso es lo partido que, anterior en donde no hubo heridos, se agarraron todos a trompazos entre la No tiene hinchada. que ver. Perdón, pero es un hecho colectivo. Es un hecho de violencia colectiva si se pelean entre 50 o 100 de la propia barra. Que yo sepa. Salvo que para vos colectivo es más de 200. Puedo Sí, explicarte de nuevo. sí. Ese hecho colectivo, sé que lo puede hacer Augusto perfectamente porque lo estaba explicando. Ese hecho colectivo no tiene nada que ver con el hecho por el cual están denunciados, que no es un hecho colectivo. No van a tomar hacia atrás que hace 2 semanas se agarraron a piña. No lo van a tomar. Lo que va a agarrar es la denuncia que hay del vedor, donde habla de una pelea de... Una discusión entre dos parciales. No es colectivo. No, si son Eso- dos parciales, no. Eso es lo que dice el Es lo vedor. que dice el vedor. Bueno, yo no sé si es solamente eso lo que vio el vedor. Bueno, O sea, sí, si es lo que, lo perdón, que denuncia si es es lo eso. que pasó, si es exactamente lo que pasó, porque ya hace bastante tiempo, como también en algún momento hubo problemas dentro de la propia hinchada de Peñarol, que había grupos que se peleaban, porque acá no es que unos son los buenos y el otro son los malos, Sí. los dos perjudican de las dos hinchadas, en definitiva, pero lo que para mí es significativo, y creo que lo marcaba Augusto, y ahora te doy la palabra, Augusto, es que a la hora de sancionar, es como que hay dos reglamentos. Cuando el hecho colectivo lo hace Peñarol, es un montón. Cuando el hecho colectivo pasa al Nacional, parece que no pasa nada. Te escucho, Augusto. claro, viene por ahí. En realidad, si ustedes se fijan en el caso de Cerro, ¿no? En el campeón del siglo, era evidente que era un hecho colectivo. Claro. Era más de uno, más de un puñado, con los disturbios en la tribuna, la rotura de los baños, etcétera, ¿no? En este caso, yo creo que es bien discutible, ¿no? Sin haber visto, repito, el informe y sin haber visto ninguna prueba que puedan aportar las partes en este caso, ¿no? Pero a nivel teórico, si dos personas se pelean en un mano a mano, bueno, es colectivo, sí, de a uno no es, porque hay dos al menos, pero colectivo de toda la tribuna tampoco. Entonces, ahí hay que ver qué criterio, ¿no? Toma la comisión para definirlo. Y lo otro que me preguntabas, bueno, además de ser esto, tiene que ser manifiestamente grave o inusitadamente grave, y eso también es un criterio que la comisión ya tiene sus propios lineamientos, ¿no? Para determinar qué es o qué no es, pero depende mucho de las circunstancias del caso. Lo otro que me preguntabas era de los partidos suspendidos. Me acuerdo del caso que comentás, creo que fue en el Viera. Sí. El partido se suspendió cuando supuestamente había un arma en la tribuna. Que no Boston, apareció. con Boston No hay River. suspensión de Que no partido. apareció además, ¿no? Un arma que es una supuesta arma porque nunca apareció.
Yo creo que no apareció. Después, no sé si fue un guardia de seguridad que Sí, fue un dijo que había guardia. visto el arma, después no fue a declarar. Hubo alguna situación de esas, ahora de Exacto. memoria no me acuerdo. Pero, en definitiva, alguien le avisó al juez y el juez tomó la decisión de suspender el partido, ¿no? La comisión disciplinaria termina resolviendo que Boston River gana el partido, que Peñarol le cierre de cancha, o no me acuerdo si ahí fue la quita de puntos, pero hubo una sanción gravosa para Peñarol. Pero la comisión disciplinaria debe tomar en cuenta todos los elementos, ¿no? Si hay lesiones, como hay en este caso que hablamos de Nacional, es un elemento a tomar en cuenta. Si se identifica a uno de los responsables, también es un elemento que puede tomar la comisión en cuenta para atenuar la responsabilidad del club, por ejemplo, ¿no? Hoy en día nos cuesta creer que sea difícil identificar a los responsables de este tipo de incidentes. Pero bueno, ahí también dependemos un poco de la intervención de la Secretaría Nacional de Seguridad del Deporte y bueno, no tenemos el control nosotros, por ejemplo, Peñarol no tiene el control ni acceso a esas imágenes en el estadio. ¿A Entonces, cuál decís? ¿A las de Nacional o a las del campeón del siglo no, en tampoco? general, estoy hablando en general, ¿no? Los clubes no tenemos el acceso inmediato directo a esas imágenes que son de la policía. Son del Entonces, Ministerio del ahí hay que Interior. hacer, claro, el Ministerio Interior. Entonces, eso también es un factor que incide. Si uno logra identificar, bueno, evidentemente, además en este caso de Nacional, alguien entendió que no era necesario darle cuenta al juez. Acá es donde yo digo lo importante, ¿no? Creo que lo que tiene que estar claro es una regla de juego. Si hay un incidente de este tipo en una tribuna, ¿se le da aviso al juez o no se le da? ¿Quién lo decide? ¿Cuál es el criterio? ¿No? Vi un arma, ¿es grave? Suspende el partido, hay uno apuñalado, no lo aviso al juez y sigue. Creo que es un poco el debate que nos debemos, no tanto por si es Nacional o Peñarol, yo creo que tenemos que llegar a un criterio unificado, porque son cosas que pueden pasar en cualquier cancha, esa es la realidad, ¿no? Y más como está la sociedad hoy en día. Pero sí lo que está bueno es tener ese tipo de criterios establecidos y ya asumidos y acordados por todas las partes, que tengamos certezas de cómo va a seguir el tema y dejar suspicacias de lado, ¿no? No, lo que es Entonces, sorprendente es que manejando la policía, no de ahora, desde siempre, ¿no? El tema de las cámaras, nunca aparece nada, ¿no? Siempre la imagen clave siempre se pierde y hay $1 millón en cada cancha de cámaras, ¿no? Es como parece joda, siempre se pierde la prueba. Es algo a veces absolutamente aparece, a inaudito, ¿no? veces. Nunca aparece. eh, bueno, lo dijiste vos, no lo dije yo. Pero ¿es verdad o no es verdad? Y es difícil, a Y veces sí, siempre la se prueba no pide la está. información Y tenemos $1 millón y en no cada cancha de llega. cámara. Sí, o a veces hay una dilación entre que uno solicita las imágenes y que después contestan o no contestan. Este, pero bueno, en definitiva, Sí, ese o audios acceso que lo se tienen pierden, ellos, como el de Ostojicha a claro. Gastón Ramírez, ¿no? Bueno, y los clubes tampoco tienen esa competencia para determinar la identidad de las personas, como para mandarlas a las listas. Todo eso hay que hacerlo con el Ministerio del Interior. Pero Está bueno, bien. de nuevo, ¿no? Hay un grado de responsabilidad dentro de las tribunas que escapa de cierta forma a el margen de actuación de los clubes. Ujú. Nosotros supongamos que detectamos una actividad de este tipo. Tampoco nuestra guardia de seguridad privada tiene un margen de acción acotado para intervenir en una situación de este Y tipo, te hago, ¿no? sí, te hago una pregunta por el famoso tema de si entran los guardias de seguridad o no, que también es un tema probablemente a hablar con el Ministerio del Interior. Pero yo recuerdo que en Maldonado, en enero, en un partido amistoso entre Peñarol y el Colo Colo, la policía entró al estadio, pero entró donde estaban los chilenos a pegarle a los chilenos. Pero cuando se trata de uruguayos no entran nunca. Bueno, evidentemente cuando hay situaciones graves la policía puede entrar, o cuando hay un acuerdo de voluntad política para hacerlo también, ¿no? Como cuando Creo que pasó lo el que año no hay, pasado ¿no? para proteger a los líneas, ¿no? ¿Se acuerdan que entraban y custodiaban a los líneas, a los árbitros de línea? Sí. Entonces, creo que también ese debate está bueno y hay que replantearlo, ¿no? Hay posiciones en contra, hay posiciones a favor. Eh, Evidentemente, todas pueden llegar a ser válidas, pero repito, creo que lo que tenemos que llegar acá es un consenso entre todos los clubes de que hay ciertos protocolos que tenemos que poder tener certezas y que se respeten justamente para evitar este tipo de situaciones de donde hoy pasa un hecho que aparentemente es más grave que otro y en ese momento se solucionó, entre comillas, ¿no? De una manera y probablemente veamos
en estos días que se va a llegar a una solución diferente. No podemos igualar los casos, ¿no? Pero el grado de certeza y las reglas de juego creo que siempre está bueno que estén claras. Ah, Rubén tiene la última. Augusto, tengo entendido de que Cerro todavía no le pagó a Peñarol los daños que causó en el campeón del siglo en el partido anterior. $10.000. La pregunta es la siguiente. Ahora en el intermedio otra vez toca que Cerro vaya al campeón del siglo. ¿Peñarol va a aceptar que vaya la hinchada de Cerro, en una palabra, a agrandar los daños y a sumar la plata que le debe Cerro a Peñarol? Capaz que todavía no se arreglaron para que si sigan rompiendo paguen un poco más. No sé cómo. Sí, se arregló. Ya se arregló. No, a ver, está bien la pregunta y vale la aclaración. En realidad, desde el primer momento Cerro se mostró a nivel institucional con voluntad de solucionar el asunto, así que hay que decirlo. A través de sus delegados hubo contactos y es cierto que tienen voluntad de solucionarlo. Lo que pasa es que la situación hoy financiera, económico-financiera del club, todos sabemos que es bastante precaria. No hay una solución fácil a la mano. Nosotros, dado el exiguo de los plazos para este tipo de reclamos en la AUF, tuvimos que presentar la demanda, lo hicimos. Todavía no hay una sentencia. Probablemente la haya la próxima semana y ahí, bueno, Cerro va a tener la oportunidad de cumplir con ese pago de la sentencia. Si no lo hace, bueno, tendremos que buscar otro mecanismo para cobrar, ¿no? Pero evidentemente lo que tiene que ver con que Cerro venga a jugar al campeón del siglo para la fecha del intermedio, me parece que ya ni siquiera va a depender de los clubes, va a depender de si el Ministerio del Interior lo autoriza o no. Yo me animo a anticiparme a que no va a existir esa autorización para que vengan al campeón del siglo. Pero es un tema que lo tendremos que ver un poco más sobre. A mí me dicen la que el fecha. ministerio no quiere que Cerro vaya al campeón del siglo. Bueno, O sea, la hinchada, ¿no? Claro, sí, es probable y bueno, en esa línea también fueron las directrices que en su momento dio el Ministerio del Interior después del partido con Peñarol, ¿no? De hecho, la hinchada no fue al Parque Central y la Comisión Disciplinaria también lo sancionó en ese sentido. Así que es probable que juguemos sin hinchada de Cerro del campeón del siglo. Falta todavía, tenemos que verlo. sí, Pero igual es como, es a una ver, posibilidad. yo entiendo lo que pasó, lo que marca que todavía todos los ministerios siguen perdiendo frente a los violentos. Porque en definitiva, cada vez menos gente, solo con público de solo con público del otro, y 2000, primero eran 2.000 personas, después 500, después no pueden ni con 100. O sea, es una vergüenza. No pueden ni con 100 o con 150. La verdad que es vergonzoso, pero bueno, eso no es tema tuyo. Lo que sí me pedían, Aprovecharemos para abrir la Welfi. ahí va, lo que Para sí me todos, pedían para todos a los vos y a vecinos. todos los delegados, sí, que tengan bien claro, archivado todos los casos con lujo de detalles de los que ocurrieron hace 3 meses, hace 6 meses, hace 1 año, hace 2 años, para justamente tener esa fuerza de poder mostrar la dualidad de criterios, porque si uno no se acuerda no tiene la evidencia como para mostrar la dualidad de criterios. Entonces, eso me reclamaba la audiencia para con todos los delegados y los dirigentes de Peñarol. Sí, perfecto. Eso nosotros lo intentamos hacer siempre, desde este tipo de situaciones más graves hasta cuando hay una roja. No sé, el otro día que tuvimos que defender el caso de Báez por la roja, en ese mismo partido, una falta clarísima en la nariz del árbitro y de un jugador que pisa a Rodrigo Pérez en el piso y bueno, no fue ni falta. Entonces, ese tipo de situaciones nosotros las intentamos mostrar. Lo que pasa es que escapan un poco a lo que es estrictamente de índole fáctico y normativo. Y bueno, lamentablemente no siempre tenemos éxito en esos reclamos. Pero sí, agradezco el punto y bueno, vamos a seguir trabajando para que Peñarol pueda estar lo mejor defendido siempre. Muy bien, vamos arriba, un abrazo grande, que pases bien. Vamos arriba, un abrazo para todos. Hasta Chau, luego. chau. Bueno, muchas gracias. Sigo con más opinión de la gente. Perdón, Sí. una cosita. Yo tengo, para A propósito